Hola, hola, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos acá nuevamente para poder compartir un mensaje más y queremos pues antes darle las gracias a nuestro Señor por esta oportunidad que nos sigue dando de poder compartir con ustedes el mensaje de su palabra. Queremos agradecerles a ustedes también por la atención que nos han prestado durante esta semana en cada uno de los temas. Queridos hermanos, vamos a iniciar con una oración y vamos a pedir pues que Dios nos bendiga a través del presente tema, que sea Él quien nos dirija con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo y maravilloso, te damos gracias por la oportunidad especial que nos das nuevamente de poder encontrarnos a través de este medio para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente tú nos alimentas nuestra vida espiritual. Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos ser fortalecidos, podemos acrecentar la esperanza que nosotros tenemos en ti, Señor. Queremos encomendar de una forma en especial a cada hermano, hermana, amigo y amiga, donde quiera que se encuentren y que puedan participar de esta transmisión. Queremos, Señor, que les bendigas, que sus corazones sean edificados a través de tu palabra y también pues que su fe sea fortalecida. Bendice sus necesidades, Señor, cualquier situación por la cual nuestros hermanos y amigos puedan estar pasando, que ellos puedan saber que podemos acudir a ti en cada momento, que tú estás ahí, Señor, para recibirnos, para recibir nuestras oraciones y que estás siempre cuidando de nosotros. Así te damos las gracias y te damos la honra, Señor, y la gloria que solamente tú te mereces. Te pedimos tu bendición, tu Santo Espíritu que nos guíe y así pues tu santo nombre, Señor, siga siendo exaltado en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. El tema para esta ocasión, queridos hermanos, tiene por título Elegidos para que la salvación llegue a nuestra casa. Y es que, déjenme decirles, el Señor nos llama de distintas maneras, nos llama a distintos lugares donde nosotros podamos encontrarnos y en algunos casos Él es tan bueno que permite pues no solamente que nosotros vayamos y le busquemos, sino que Él mismo nos busca, Él de alguna manera en el lugar donde nosotros estamos, sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el bus, en el carro. Él en cualquier lugar, Él puede hablarnos y nos habla. Y ahora pues vamos a meditar en la experiencia de un personaje bíblico muy conocido por nosotros, como lo es Zaqueo. Este hombre pues tuvo la oportunidad y la bendición de Dios de poder recibir la salvación del Señor Jesús en su misma casa. Así que dice la palabra de Dios, vamos a leer para entrar al tema, queridos hermanos y amigos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19 y el verso 1 al 5, ahí está centrado el mensaje de esta ocasión. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 de Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De diferentes maneras el Señor Jesús puede encontrarnos. En esta ocasión, Zaqueo fue encontrado en un árbol, subido en un árbol. Zaqueo tenía todo el deseo de poder encontrarse con el Señor. Y cuando nosotros tenemos la voluntad, cuando nosotros tenemos el deseo de conocer a Dios en nuestra vida, cuando tenemos el deseo de que Él obre en nuestros corazones, el Señor va y nos encuentra a donde quiera que nosotros
estemos. Bien, Saqueo, como dice nuestra lectura, Saqueo era de Jericó, se encontraba en Jericó cuando Jesús pues pasaba por ahí. Y, y Jericó, pues queridos hermanos y amigos, era una ciudad importante, había mucho tránsito o tráfico comercial, era uno de los puentes de las vías que conectaba con Jerusalén también, y era muy reconocida por, por los aceites que ahí se producían. De hecho, Jericó pues se le conocía como la ciudad de las palmeras y tenía mucha popularidad, era una ciudad grande, vivían muchos rabinos, muchos sacerdotes en ese lugar y también muchos cobradores de impuestos o publicanos. Y pues Saqueo era uno de ellos, era jefe de los publicanos y además dice el texto pues que era un hombre rico. Los publicanos, los publicanos, queridos hermanos, pues no tenían mucha estima por por las demás personas o las demás personas no tenían muy buena estima por estos hombres, por estos cobradores de impuestos, ya que estos cobradores de impuestos, ellos no solamente cobraban lo que correspondía, lo que debían de cobrar como impuestos, sino que muchas veces aumentaban el valor, aumentaban la cantidad del cobro y de esta manera pues ellos se enriquecían, extorsionaban y explotaban a la gente de esa manera. Por eso estas personas que se dedicaban al cobro de impuestos eran personas rechazadas. Se dice que la sociedad aislaba a estas personas de ellos. En la medida que les era posible, los evitaba. ¿Se imaginan ustedes el desprecio, el rechazo que estas personas, que estos publicanos, cobradores de impuestos recibían por las demás personas? Um, qué feo, qué feo se debe de sentir que las demás personas lo menosprecien, lo rechacen. Y esto es lo que sucedía con los publicanos. De hecho, pues, ellos no asistían a a las sinagogas porque, pues, todas las personas, en este caso los fariseos, los escribas, los sacerdotes, pues también ellos les corrían de los templos porque no eran personas, pues, bien queridas. Eran conocidos, pues, como estafadores de sus mismos ciudadanos, así que no tenían ningún buen testimonio, no había buen concepto de ellos y, y ese era Saqueo. De Saqueo pues nadie quería verlo, nadie quería encontrarse con él, corría peligro, de hecho, cuando un publicano pues andaba entre las personas porque cualquier persona estaba dispuesta de repente a darle una golpiza. Y Saqueo se dice pues que Saqueo era un publicano, era un hombre rico, pero a pesar de todo eso, queridos hermanos, Saqueo no era feliz. Saqueo no era feliz, porque eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos en primer lugar las riquezas, cuando ponemos en primer lugar las cosas materiales. Nosotros podemos tener todo, podemos tener todas las cosas que podemos desear en este mundo, la mejor casa, el mejor carro, vivir en la ciudad más bonita, todas las comodidades, todo el dinero posible, pero nos damos cuenta que con todas esas cosas nosotros no somos felices. Y hay personas que a pesar de que no tienen mucho o casi nada, pues son más felices que muchas veces pues los que son ricos. Y esto es lo que se dice de Saqueo. Saqueo era rico, pero no era feliz. Y Saqueo había oído hablar de Jesús. Había escuchado que Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores.
y quería saber si tendría algo para él. Noten ustedes, aunque era una persona rechazada por la sociedad, aunque era una persona que se conocía como un extorsionador, pues a pesar de todo eso, él, él había escuchado de Jesús y había creído que había una esperanza para su vida. O sea, no era esa persona típica materialista, sin amor por Dios. El libro El deseo de todas las gentes dice acerca de Saqueo lo siguiente: en este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. A poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán y Saqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. Saben, aunque estas personas eran amantes del dinero, de lo material, aunque tenían su defecto, tenían algo por los cuales se les podía reprochar, despreciar. A pesar de todo eso, pues Saqueo era un hombre como cualquiera de nosotros, y a pesar de ser malos, pues nosotros también tenemos el deseo de poder conocer de Dios, de poder tener una experiencia con el Señor, de poder recibir un cambio de nuestros corazones, un cambio de carácter, un cambio de vida. Y Saqueo era ese hombre. Saqueo, dice la sierva del Señor, que había despertado un deseo en su corazón de poder vivir una vida mejor. O sea, Saqueo quería ser diferente. Saqueo sí, era el jefe de los publicanos, pero solamente él sabía quién quería ser. Saqueo ya estaba cansado del rechazo de la gente, quería ser amado y había escuchado que Jesús trataba bien a los publicanos, Jesús um, visitaba a los publicanos, compartía con ellos. O sea, Saqueo se daba cuenta que Jesús podía pues ser su amigo, Jesús podía recibirlo y no despreciarlo como comúnmente se hacía con ellos. Así que a través de Juan el Bautista, Saqueo también pues había escuchado el mensaje, el llamado al arrepentimiento. Saqueo sabía muy bien que lo que ellos hacían pues no estaba bien. Ellos sabían que estaban haciendo eh, algo totalmente equivocado y pues que no era de una persona íntegra, y por eso pues Saqueo sentía el deseo de poder ser alguien diferente. Y, y qué hermoso pensar en esto, porque es una enseñanza para nosotros, queridos hermanos y amigos. Nosotros queremos ser personas diferentes, eso es un hecho. Quisiéramos ser mejores personas, mejores cristianos, pero muchas veces el pecado que existe en nuestra vida, los vicios, las cosas de este mundo han hecho de nosotros personas de las cuales no quisiéramos ser. Y tenemos el mismo deseo como Saqueo de poder ser una persona nueva, de poder experimentar un cambio en nuestra vida. Así que Saqueo pues se dio cuenta que Jesús iba pasando o iba a pasar por su ciudad, y él decidió poder ir a verlo, poder encontrarse con Jesús. Él sentía que había una probabilidad, una posibilidad de que él cambiara su vida. Y eso es lo que nosotros encontramos en el relato bíblico. Ahora, notemos algo eh, de lo que nos dice el relato bíblico acerca de Saqueo, siempre en San Lucas, en el versículo 3 del capítulo 19, encontramos lo siguiente. Dice: Saqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Noten ustedes, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud.
Y el problema es que Zaqueo era bajo de estatura. Eso es lo que dice el versículo 3 acerca de Zaqueo. Era bajo de estatura y había una multitud que impedía que Zaqueo pudiera ver a Jesús. No sé cuál sea la multitud que a ti te impida poder ver a Jesús. No sé, no sé qué impedimento tendrás para que tú puedas ver a Jesús. Es posiblemente que hay algo en tu vida que te impide verlo, que te impide acercarte a Él, que te impide tener un encuentro con Él. Pero lo que sí nosotros necesitamos, queridos hermanos y amigos, es tener ese mismo deseo que tenía Zaqueo. Zaqueo tenía ese deseo de ver a Jesús. Y por eso dice el texto, el versículo 3, Zaqueo procuraba ver a Jesús. Zaqueo trataba de ver a Jesús. Y nosotros necesitamos también tratar de conocer a Jesús. Y cuando nosotros decimos tratar, cuando nosotros decimos procurar, es porque de parte de nosotros vamos a hacer algo para poder conocer al Señor. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, si nosotros queremos que Dios pueda cambiar nuestra vida, si nosotros queremos que el Señor Jesús pueda obrar un cambio en nuestros corazones, también está una parte que nos toca a nosotros hacer. Hay una parte que nos corresponde a todos nosotros hacer siempre para poder experimentar esos cambios que quisiéramos ver en nosotros. Y entonces, de la manera que nos sea posible, nosotros también tenemos que tratar, tenemos que procurar, tenemos que ver todas las cosas que son necesarias que hagamos para poder encontrarnos con Jesús. El texto sigue diciendo, procuraba ver a Jesús, pero no podía, no podía. A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora dice el verso 4 que cuando Zaqueo pues tenía esa limitancia, ese impedimento para poder ver a Jesús por la multitud, por su baja estatura, el verso 4 dice que Zaqueo pues hizo algo para poder ver a Jesús y corriendo, dice el texto, delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por ahí. Cuando nosotros leemos este texto, nosotros encontramos en Zaqueo eh, humildad. Zaqueo estaba humillándose al Señor desde antes de poder verlo, porque recordemos, era no solamente una persona de baja estatura, sino también era una persona rica, era una persona adinerada. Y nosotros conocemos bien que muchas veces las personas que son adineradas, las personas que tienen muchas posesiones, pues se les es más difícil poder humillarse. Zaqueo no le importó de repente que la gente se comenzara a burlar de él. A cualquiera de repente le hubiese parecido algo chistoso ver a aquel pequeño hombre subido en aquel árbol. Cualquier persona de repente pudo haberse burlado de Zaqueo, pero a Zaqueo no le importó eso. Zaqueo solamente procuró, trató, hizo lo posible de poder ver a Jesús. Y el Señor nunca nos deja sin respuesta. El Señor nunca nos deja sin una posibilidad de conocerlo cuando nosotros tenemos ese deseo de poder conocerle. Así que tenemos que hacer algo para conocer a Jesús, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarlo, tenemos que congregarnos en una iglesia, tenemos que asistir a una iglesia, tenemos que orar por nosotros mismos, tenemos que estudiar su palabra, pero tenemos que hacer algo, algo que esté a nuestro alcance para poder conocer y tener ese encuentro con el Señor Jesús. Dice la siguiente cita acerca de lo que Zaqueo hizo al subirse a ese árbol.
El deseo de encontrarse con Jesús era evidente. La sociedad lo rechazaba, pero él había escuchado que Jesús incluso comía y conversaba con ellos, los publicanos. Zaqueo, queridos hermanos, quería conocerle. Había algo que lo impedía, pero él hizo algo también para que ese impedimento no fuera más una barrera en su vida y dejar de conocer así al Señor. La pregunta es, queridos hermanos, en esta ocasión y amigos, la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Queremos conocer a Jesús? ¿Queremos ver a Jesús? Y la otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder ver a Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder tener ese encuentro con Jesús? Ahora leemos el versículo 5 de Lucas 19 y escuchemos lo que dice. Cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús pasaba, Jesús vio a Zaqueo subido en el árbol. Jesús conocía la intención de Zaqueo, sabía que Zaqueo tenía ese deseo profundo de conocerle, sabía que en Zaqueo, en el corazón de Zaqueo, había una posibilidad, había esa esperanza de que Jesús podía cambiarle. Así que Jesús conocía todo eso y Jesús no pasó desapercibido con Zaqueo. Jesús no ignoró lo que Zaqueo había hecho para poder contemplarlo, para poder encontrarse con él. ¿Notan ustedes? Jesús le dice a Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, la necesidad de poder encontrarse con el Señor, la necesidad de cada ser humano de poder encontrarse con el Señor, queridos hermanos, es una necesidad inmediata, es una necesidad urgente y el Señor Jesús se lo dice a Zaqueo, date prisa, date prisa. Jesús iba pasando por esa avenida con muchas personas a su alrededor, iba una multitud con él. Jesús había ido a Jericó no por nadie más, no por otro propósito. Jesús había ido para poder entrar en el corazón de Zaqueo. Ellos habían venido caminando durante toda la avenida. Jesús iba haciendo milagros, iba sanando enfermos, restaurando paralíticos. Pero cuando llegó donde estaba Zaqueo, Jesús se detuvo y allí terminó su travesía, porque Jesús luego fue a la casa de Zaqueo. Por eso Jesús le dice, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa palabra, es necesario que pose yo en tu casa. Jesús te la dice a ti también, porque como Zaqueo también está ese deseo de poder conocer a Jesús. Como Zaqueo también tienes esa esperanza de que Jesús obre un cambio en tu vida y Jesús lo sabe. Y por eso le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, baja de ahí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Jesús sabía la aflicción, la angustia, la necesidad que había en Zaqueo de poder ser un hombre diferente. Jesús sabía que el cambio que la vida de Zaqueo ocupaba era inmediata, era necesario poder obrar en la vida de Zaqueo. Y Jesús le hace la invitación a Zaqueo para que bajara de ese árbol, que se diera prisa y le dice, es necesario que pose yo en tu casa. La necesidad
de Dios en nuestra vida, queridos hermanos y amigos, la tenemos todos. O sea, no hay ninguna persona que no necesite de Jesús. No hay ninguna persona que no necesite de Dios en su corazón. Y todos nosotros necesitamos a Dios en nuestro corazón. Necesitamos que Jesús sea el que guíe cada paso de nuestra vida. Y ellos bien lo saben. Ellos saben que nosotros estamos muchas veces perdidos. Ellos saben muy bien que nosotros muchas veces no tenemos paz en nuestros corazones. Saben que como Zaqueo muchas veces estamos anhelando conocerles, tener un encuentro real con ellos. Pero hay algo que nos impide. Dios sabe muy bien con lo que nosotros luchamos. Sabe cuál es la multitud que nos impide llegar a Él. Sabe cuáles son los obstáculos que nos impiden que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él. Y por eso Él nos dice, es necesario que yo pose hoy en tu casa. La sierva del Señor menciona lo siguiente: Zaqueo era judío, pero era detestado por sus compatriotas. Su posición y fortuna eran el premio de una profesión que ellos aborrecen y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Ahora, sigue diciendo la cita. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Lo que mencionaba anteriormente. En Zaqueo, en los publicanos, las personas solamente miraban personas corruptas, personas que eran dignas del desprecio. Pero a pesar de eso, a pesar de lo que pensaba la gente de ellos, o de Zaqueo en este caso, la sierva del Señor nos dice Zaqueo era alguien diferente. Zaqueo no solamente estaba maquinando cómo hacer el mal, cómo enriquecerse de manera injusta, sino que Zaqueo, él se daba cuenta de cuál era su condición, él se daba cuenta que era necesario dejar de hacer aquello que estaba haciendo, porque él mismo sabía que era injusto, él mismo sabía que era pecado, que estaba desobedeciendo, desagradando al Señor. Y Zaqueo, eh, con todas esas cosas, él tenía un corazón susceptible a las influencias divinas, él tenía un corazón sensible, que cuando él escuchaba de la palabra de Dios, entonces él reflexionaba, cuando él escuchaba de la necesidad del arrepentimiento, Zaqueo meditaba en su corazón y se daba cuenta que también él necesitaba apartarse de lo que él estaba haciendo. La gente juzgaba a Zaqueo, pero solamente Jesús conocía quién realmente era. La gente hoy te puede juzgar a ti, me puede juzgar a mí. La gente siempre, de alguna manera u otra, juzga, condena a las demás personas. Pero hay uno que nos conoce muy bien y ese es Jesús. Y ese Jesús quiere conocerte. Ese Jesús quiere tener un encuentro contigo también. La pregunta para nosotros: ¿cuántos de nosotros podemos ser un Zaqueo? ¿Cuántos de nosotros podemos estar viviendo una vida aparentemente bien, aparentemente con todas las cosas, con todas las comodidades que este mundo material nos puede ofrecer? Pero ¿cuántos de nosotros podemos estar sufriendo en nuestro corazón por un cambio en nuestra vida? Eso es lo que pasaba con Zaqueo. Hay una lucha interior en cada uno de nosotros, pero debemos de reconocer en nuestro corazón, como lo hizo Zaqueo, que al haber escuchado de Jesús, al haber escuchado que este hombre podía cambiar la vida de las personas y aún de aquellos que eran juzgados, que eran condenados por lo que hacían, como lo eran los publicanos,
pues Zaqueo se había dado cuenta que ese hombre que se llamaba Jesús podía cambiarlo a él también. Y eso le dio paz a Zaqueo, pero por eso mismo él intentó de todas las formas poder acudir hasta donde estaba Jesús. Y su esfuerzo, su sacrificio, el dejar el orgullo a un lado, tuvo su recompensa para Zaqueo. Y eso es lo que nosotros vemos en lo que nos dice el versículo 7 de Lucas 19. Cuando Jesús ya estaba en casa de Zaqueo, es lo que nos es lo que nosotros encontramos en este verso 7 y dice de la siguiente manera: todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. La vida de Zaqueo cambió rotundamente. Cambió desde el momento que permitió que Jesús entrara en su casa. Cambió desde el momento en que él abrió su corazón y empezó a buscar de Jesús. Y tu vida, querido hermano y amigo, puede cambiar también si hoy tú comienzas a buscar del Señor. Si tú no lo has hecho, hoy puedes comenzar, hoy puedes uh, hacer lo que Zaqueo hizo, procuró ver a Jesús, procuró tener ese encuentro con Él. Entonces, no te detengas, que no haya algo, que no haya nada que te impida poder encontrarte con el Señor Jesús, porque cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, su vida cambió. Zaqueo comenzó a ser alguien diferente. Zaqueo dejó de robar, dejó de extorsionar, dejó de cobrar injustamente a las personas, e incluso lo que nos dice el verso 8, comenzó a devolver lo que él antes había robado a las personas. Y él dice: voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. O sea, Zaqueo no le importaba ya lo material. Zaqueo estaba dispuesto a deshacerse de todas sus posesiones, a despojarse aún de lo que de repente podía ser eh, una posesión suya, algo que le pertenecía a él. Él estaba dispuesto a despojarse de todas esas cosas. Él estaba dispuesto con el propósito de poder pues restaurar todo lo que antes había robado. Porque lo único que le importaba a Zaqueo era nada más agradar a Dios. Era saber que él podía andar en una vida nueva con el Señor. Y eso es lo que él hizo. Ahora, el verso 9, noten ustedes lo que dice el verso 9. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Y yo no sé, querido hermano, querido amigo, si tú no le has dado la oportunidad de que Jesús entre a tu casa, de que Jesús entre a tu corazón. Pero hoy es el día en el que la salvación puede llegar a tu casa. Y esa es la invitación que el Señor te hace en esta ocasión. Él quiere que tú cambies. Él quiere ayudarte a cambiar también. Él quiere que tú seas diferente. Él quiere llegar a tu casa. Él quiere entrar en tu corazón. La pregunta es: ¿se lo permitirás? Yo te invito para que tú le des la oportunidad de que Jesús entre a tu vida, cambie tu familia, cambie tu persona, te convierte en alguien nuevo. El resultado, no te vas a arrepentir. Zaqueo no se arrepintió, y pues tú tampoco lo harás si tú le permites al Señor poder entrar en tu vida. Vamos a orar y vamos a colocar tu vida en las manos del Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él el que nos ayude a hacer ese trabajo,
esos esfuerzos, esos sacrificios que tenemos que hacer para poder darle nuestro corazón a Él completamente como lo hizo Zaqueo. Oremos. Padre bendito que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder conocer un poco de la experiencia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que vivía infeliz, aunque lo tenía todo. Nosotros, muchas veces, tal vez no tenemos mucho, pero vivimos también de una manera infeliz. Vivimos sin paz, sin gozo, sin alegría en nuestros corazones, porque nos hace falta tú, Señor, en nuestra vida. Zaqueo sabía que lo que más necesitaba, sabía que lo único que necesitaba era tenerte a ti en su vida. Gracias a ti, Señor, tú lo buscaste, como nos buscas a nosotros también cada día. Bendice a cada hermano, cada amigo, Señor. Ayúdales, ayúdanos para que nosotros te demos el primer lugar en nuestro corazón. Para que nosotros permitamos, Señor, que cada día tú visites, tú permanezcas en nuestra casa. De tal modo que nuestras vidas puedan ser diferentes, puedan cambiar, como en ese momento sucedió con este hombre, Señor, que desde que tú llegaste a su casa, desde que tú tuviste ese encuentro con él, su vida ya fue diferente. Empezó a devolver todo lo que le pertenecía a otros, empezó a despojarse aún de sus posesiones con el propósito de manifestar el cambio que tú habías hecho en él. Ahora, Señor, nosotros necesitamos cambiar también. Concédenos tu bendición, concédenos tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos hacerlo. Y así podamos honrar y glorificar tu santo nombre. Padre, lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, nuevamente damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir su palabra con Él. Y pues les invitamos nuevamente para que el día de mañana, ya estamos finalizando casi esta semana, y queremos pues invitarles para que mañana nos podamos volver a ver nuevamente y podamos también pues seguir compartiendo las maravillosas lecciones que el Señor quiere que nosotros podamos aprender a través de su palabra y asimismo los propósitos por los cuales Él nos ha elegido. Que el Señor te bendiga.